Las personas que estamos ansiosas, estresadas, puede ser que causemos picos de presión, que elevemos esa presión arterial y que esto, por supuesto, afecte diferentes órganos como nuestro corazón y otros también. Los riñones, por ejemplo, también podrían sufrir. Pero hoy está precisamente con nosotros el experto el día de hoy, el doctor Alejandro Sanabria. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Igualmente, muy buenos días a todos. Doctor, ¿hasta qué punto, verdad, esas angustias, preocupaciones, estrés pueden hacer esos picos altos de presión? Es totalmente cierto, ¿verdad? Cuando hay un evento estresante, muy ansioso, se liberan una serie de sustancias en el organismo, cortisol, adrenalina, son catecolaminas secretadas por las glándulas suprarrenales que precisamente buscan alertar, ¿verdad? Generar un estado de alerta, pero como consecuencia de ello se puede generar elevación de la presión arterial, se aumenta la frecuencia cardíaca y también puede haber un aumento de la presión arterial mediada por estas sustancias. Ahora, ¿cuánto pasa, digamos, de tiempo entre estas emociones, verdad, y este pico? Generalmente es algo casi inmediato. Y de hecho es algo muy rápido, que eso es algo importante porque muchas veces las personas consideran o enmascaran sus problemas de presión arterial crónica por un pico que tuvieron de emoción, en donde la presión se les subió, pero generalmente eso, cuando se da la emoción, la presión sube rápidamente y una vez que la persona se tranquiliza o le pasa la emoción, la presión debería ir bajando hacia allá la normalidad. Ahora, doctor, ¿en qué momento pudiéramos decir que este tipo de situaciones ya son una patología o puede afectarnos al corazón? Generalmente cuando la persona tiene un evento estresante, la presión puede llegar a cifras no mayores a 160/90. Cuando las presiones suben por encima de esos valores, sí ya se corre un riesgo mucho más alto de poder tener un evento en medio de esa situación como un infarto, un derrame. Ahora, por ejemplo, estamos en una discusión, ¿verdad? En una presión, en un colerón que también puede pasar y uno se siente que la cabeza se le pone, ¿verdad? Como caliente, uno se pone rojo, le palpita el corazón. ¿Eso es un síntoma de que tengo disparado el nivel de presión? Exactamente, de hecho, uno de los principales síntomas que tiene la gente cuando se le sube la presión es enrojecimiento de la cara, porque en realidad lo que aumenta la presión es el exceso de sangre que circula en la sangre, en el cuerpo, por el aumento en la frecuencia cardíaca, las palpitaciones y los vasos se dilatan. Al dilatarse los vasos, las personas pueden sonrojarse, pueden tener incluso dolor de cabeza y pueden llegar a tener sensación de palpitaciones. Entonces son síntomas de que la presión se aumenta. Ahora, estas situaciones, ¿verdad? ¿Hasta qué punto o qué consecuencias podrían traer en nuestro corazón? Tiene que haber una predisposición asociada, ¿verdad? No solamente por un colerón a una persona le va a suceder algo. Generalmente hay factores predisponentes que hacen que en una situación de tanto estrés y aumente la presión pueda suceder algún evento. Es decir, si la persona tiene otros factores adicionales como obesidad, fumado, diabético o ya es hipertenso de base y no está bien controlado, una situación de mucho estrés como esto podría llevarle a generar un aumento importante en el trabajo del corazón, porque el corazón al final de cuentas es una bomba que va a tener que trabajar mucho más contra ese aumento de presión que sucede y eso podría llevarlo a que tenga, por ejemplo, un infarto o a que tenga una arritmia. ¿Hasta qué punto pudiéramos decir, doctor, que el estado de ánimo afecta directamente la presión arterial? Sí, de una u otra forma sí influye. El estado de ánimo en realidad influye en muchos factores, ¿verdad? No solamente en la presión arterial. Se ha visto que también influye, por ejemplo, en el sistema inmunológico. Las personas que tienen depresiones o están tristes están más predispuestas a tener infecciones, pero también influye en la presión arterial al generar que las personas con depresión liberen mayor cantidad de estas sustancias que mencionábamos anteriormente y por ende tengan mayores picos de presión arterial. Si pudiéramos usar este término popular, ¿verdad?, de rumiar ahí los problemas, ¿esto pudiera controlar o más bien afectar esa presión? No, tratar de buscar o de solucionar los problemas o de encontrarles una solución, de buscar alternativas para poder mejorar la ansiedad, podría, entre otras cosas, mejorar la presión arterial. No vamos a decir que es el único
Sí, claro, tratamiento, claro. ¿verdad? Y va a depender de las cifras, como te digo, de presión arterial que tenga la persona, porque si la persona se logra monitorizar la presión en esos momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés, y ven que esas presiones superan los 160 sobre 90 milímetros de mercurio, ya eso indica que de base, además, la persona posiblemente ya tiene una presión alta de base que ante situaciones estresantes se aumenta todavía más, Claro. y por lo tanto va a necesitar un tratamiento para evitar que la presión suba tanto después de eventos estresantes como una situación en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, personas que tienen cuadros de depresión reiterados, ¿pudiera esto afectar su presión? Va a depender de otros factores asociados. No solamente tener depresión per se va a hacer que la persona sea hipertensa. Quizás ese es un concepto que podría ser errado. O sea, tiene que haber otros factores predisponentes asociados. Es decir, si la persona, además de ser muy depresiva, es sedentaria, la depresión la lleva al consumo de otras sustancias como drogas, como tabaco. Además de eso, padece también de diabetes, se alimenta mal, pues eso podría llevar como consecuencia a elevar la presión. Tal vez no es tanto el hecho de que solo por ser depresión Voy a tener va a mala la tener presión. mala la presión, pero generalmente es el estilo de vida o las circunstancias que rodean a una situación de mucha depresión las que pueden generar que esa persona pueda tener la presión elevada. Tener buenos niveles de presión es bueno para todos, así que repasemos, doctor, y Claro. si quiere nos venimos para la pantalla por aquí para realmente entender, ¿verdad?, cuáles son esos niveles normales o cuándo debemos de preocuparnos. Exactamente. Yo creo que a este punto es importante que la gente conozca que una cifra de presión arterial normal es de menos de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Menos de eso. Ok. Eso es lo que se considera una presión normal. Ahora, la presión, yo siempre le digo a mis pacientes incluso, es muy sentimental. O sea, la presión ¿Cómo es eso? nunca es constante. Ok. Va a cambiar durante el día. De hecho, la presión tiene un comportamiento que nosotros llamamos circadiano, en el entendido de que durante el día cambia. La presión tiende a ser más alta en las mañanas y tiende a disminuir hasta en un 10% Ok, en las noches. pongámosla en cifras, quizá como para tener de una persona común, promedio, ¿verdad?, en cuánto pudiera amanecer y en cuánto termina el día, doctor. Entonces, como vos lo mencionaste, lo que debemos utilizar es un promedio. Es decir, no podemos poner una cifra exclusiva, sino un promedio de presión durante el día. Es decir, si yo me tomo la presión 3, 4 veces al día Por ejemplo. y las promedio todas, esa presión debería estar por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. O pongámosle 85, para tomar en cuenta los picos que pueden haber durante el día. Si yo tomo presiones en la mañana, puede que estén más altas. Si tomo en la noche, deberían estar más bajas. Pero entonces el promedio de todas esas presiones que yo tomo debería estar por debajo de 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Ahora, si yo estoy sospechando a lo mejor que tengo la presión no muy bien, ¿cuál sería la hora correcta de estar, digamos, sacando la toma, doctor? Exactamente. Tenemos que monitorizarnos la presión en el momento en el que sabemos que la presión siempre debería estar normal. Es decir, situaciones de reposo, nunca después de las comidas, nunca después de hacer ejercicio y nunca después de un colerón o de un susto, porque esas situaciones elevan la presión arterial. Entonces, siempre yo les recomiendo a la gente, tómensela después de estar 15 minutos en reposo en la mañana y 15 minutos en reposo en la noche antes de acostarse, pero siempre en reposo. Esas presiones son las que me indican cuál es mi basal de presión arterial y esas presiones siempre deben estar entonces por debajo de esta cifra. Bien, ahora, para las personas que tienen picos altos de presión, ¿verdad?, y que están cambiando, ¿verdad?, demasiado, ¿cuáles serían los tratamientos adecuados como para nivelarlas? ¿Y Sí. cuáles son esos picos tan altos que deben de preocuparnos también? Claro. La cifra de presión que ya debería preocuparnos Sí. son los picos que están por encima de 160 sobre 90 milímetros de mercurio. Esas son las cifras que deben preocuparnos. Esas son las cifras que deben hacerse a la gente alarmarse. Si no padecen de la presión,
pensar que pueden estar padeciendo ya de la Yo presión. pudiera tener un cuadro aislado de 160, o sea, que me lo tomé un día en una preocupación, en una cosa, en una emergencia, o sea, para realmente sospechar que estoy con presión alta, ¿debería de ser reiterado, doctor? Debería ser persistente, exactamente. Entonces, si en un hecho aislado, obviamente esta no es una presión que debería tener uno en la mañana después de 15 minutos de reposo, Dios ¿verdad? guarde, sí. Pero después de un evento aislado sí podría llegar uno a tener esa cifra de presión. La recomendación es ya una vez que usted se siente tranquilo, que ya la situación de emoción ha disminuido, vuélvasela a tomar, a ver qué tanto le mejoró. Y si persistentemente sigue por encima de 130/80, ya está teniendo un problema con la presión arterial. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la presión arterial de los adultos mayores? ¿Se maneja igual que de los adultos? Ese fue todo incluso una situación de investigación hace varios años, incluso hace poco más de 5 años, las sociedades internacionales decían que el adulto mayor podía manejar una cifra de presión más alta por la situación de que las arterias envejecen y al hacerse envejecer se hacen más rígidas y la presión sube. Pero ya los estudios más recientes han visto que lo que hay que hacer es determinar la funcionalidad de ese adulto mayor. Es decir, si ya la persona tiene, por ejemplo, vamos a irnos a extremos, porque no vamos a contar como adulto mayor más de 65 años, en realidad la duda viene ya en las personas de más de 80 años. Si tenemos una persona que tiene, por ejemplo, 90 años, pero es una persona que es completamente funcional, o sea que cognitivamente es lúcida, que todavía es independiente, que todavía camina, las sociedades científicas nos dicen, trátelo como si fuera una persona de menos de 60 años. Pero si ya es una persona de 90 años que ya tiene demencia, que ya tiene dificultades para la movilización, entonces ahí sí sea un poco más laxo y no sea tan intenso a la hora de tratarle la presión. Ahora, doctor, ¿es una realidad que hay cada vez más personas más jóvenes enfermándose o padeciendo más bien de presión alta? Sí, eso es una realidad y de hecho la incidencia de hipertensión ha venido en aumento en los últimos años. Se dice que después de 60 años la prevalencia de hipertensión arterial puede llegar a ser hasta el 60%. Es decir, que de un grupo de 10 personas, 6 van a tener hipertensión. Entre personas entre los 20 y los 30 años, esa prevalencia antes era de menos de un 20% y en los últimos años ha llegado a ser de hasta un 25%. Wow. O sea que sí es cierto que ha ido en aumento y está en relación al cambio que ha habido en el estilo de vida. O sea, los hábitos definitivamente pesan en esto. Ahora, en el caso de nosotras específicamente las mujeres, ¿cuáles son las causas, las principales para estar padeciendo de la presión, doctor? Bueno, la principal causa en las mujeres, porque las mujeres definitivamente los estrógenos les generan un factor protector, son vasodilatadores, el estrógeno y la progesterona son vasodilatadores, entonces generalmente la mujer empieza a tener problemas con la presión después de la menopausia. Si tienen problemas de la presión antes de la menopausia, está muy en relación al estilo de vida, es decir, porque tienen sobrepeso, porque tienen diabetes o porque tienen algún hábito, por ejemplo, tabaquismo, que las puede llevar a padecer de la presión. Bien. Yo creo que aquí teníamos otra pantallita para específicamente, doctor, para que la gente tenga claro, ¿verdad? Y responsabilidad sobre el impacto de la presión alta en nuestros órganos. ¿Cómo es que impactan verdaderamente? Claro, y esto es algo muy importante porque la presión arterial no solamente nos afecta al corazón, que es lo que la mayoría de la gente uno dice teme. Solo corazón, exactamente. Aquí podemos ver, bueno, estas son las glándulas suprarrenales que son las encargadas de secretar las hormonas que te mencionaba. Cuando hay un evento estresante, se liberan esas hormonas y eso hace que aumente la presión, el flujo sanguíneo aumente la presión. Pero al final de cuentas, la presión arterial afecta todos los vasos, las arterias, que son lo que está pintado acá en rojo, por todo lado, ¿verdad? que circula por todos los órganos. Y entonces también la presión alta persistentemente elevada nos va a llevar a daño en los riñones, llevándonos a insuficiencia renal crónica, que no es la hipertensión la única causa de insuficiencia renal, pero sí es la hipertensión de las primeras razones que hace que los riñones se dañen.
Y también, aquí no está bien representado en la imagen, pero hay otro órgano muy importante que se ve afectado por la presión arterial, que es el cerebro, que vamos a dibujarlo allá arriba. El cerebro El también. cerebro, sí, claro. Y de hecho hay que tener tanto cuidado que la presión arterial hoy por hoy es la principal causa de demencia en el adulto mayor. ¿Demencia está relacionada con la presión Totalmente, alta, es la doctor? principal causa. Muchas veces se consideraba que el problema era el Alzheimer, Sí, y era como lo sí, clásico, sí. pero el Alzheimer en realidad se ha visto que es un problema hereditario, es un problema genético. La persona está predispuesta al depósito de unas sustancias que genera el Alzheimer. Pero últimamente se ha visto que la principal causa de demencia en los adultos mayores es que la hipertensión arterial genera ruptura de vasitos en el cerebro, incluso cuando las personas no tienen síntomas. Esos picos de presión que te mencionaba, más de 160/90, persistentemente hacen que se vayan rompiendo vasos en el cerebro y eso va generando lesiones que con el paso de los años va generando lesiones cerebrales irreversibles hasta que llega al punto que puede generar demencia. Ahora, doctor, ¿pudiéramos establecer alguna relación entre las personas diabéticas y la presión alta? Hay una relación Perdón, muy sí, estrecha. diabéticas, tiroides, sí, las dos, la verdad, porque sí. Sí, hay una relación muy estrecha, principalmente entre diabetes e hipertensión arterial. La tiroides también podría llevarnos a hipertensión, pero generalmente cuando está alterada o está muy aumentada su actividad o está muy disminuida, cualquiera de las dos podría llevarnos a problemas de la presión. Pero generalmente no es que per se la tiroides va a llevarnos a problemas. Sí, la diabetes tiene una relación muy directa con la hipertensión, porque la diabetes per se genera acúmulo de grasa en las arterias que podría hacer que ese acúmulo de grasa se asocie también a aumentos de presión arterial. Y también van muy de la mano un estilo de vida. La diabetes generalmente se da en personas con obesidad, con mala alimentación, de manera que también por su estilo de vida las personas diabéticas tienen muchas más posibilidades de padecer, además de hipertensión arterial. Doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación. El doctor Sanabria estuvo con nosotros y de verdad que gracias por todas estas recomendaciones. Doctor, que pase una feliz semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias.